Muy buenas, mi querido estratega, ¿cómo estamos? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, Estrategas del Trail y Run. Y como ya sabes, somos estrategas de la vida. Y hoy voy a estar hablándote sobre ese tema que muchas veces pensamos que siempre es necesario o que por otro lado pensamos que no es nada necesario, que es la técnica de carrera. Y en específico vamos a estar hablando sobre la técnica de carrera en trail running y un poquito sobre la técnica de carrera en correr por asfalto. Correr por asfalto. Y nada, primero de todo quiero preguntarte cómo estás. Pero que genial, porque ya estamos acabando el año. Ya queda solo una semanita para que finalice este 2022. Espero que lo hayas aprovechado al máximo y que esos objetivos, que esos hitos, que esa forma de querer ver la vida en 2022 la hayas llevado a cabo. Esos hitos que te pusiste al inicio de enero del año pasado los hayas perseguido, los hayas logrado y los hayas disfrutado. Y sobre todo, esa última parte de disfrutado. Ahora mismo, nosotros, pues, como buenos estrategas, controlamos pues, la mayoría de estadísticas que podemos, ¿no? Y es interesante porque ahora mismo nos contacta gente que nos contactó hace un año con los mismos objetivos que no han conseguido. Y es interesante, ¿no? Porque yo digo, ostras, ¿por qué esta persona quiere empezar a trabajar con nosotros cuando ya contactó el año pasado y no quiso empezar a trabajar con nosotros? Decidió otra opción. Y ahora mismo está en la misma situación que hace un año. Un año. Ostras, y muchas veces me pregunto, ¿cuál es ese coste perdido, ¿no? de la oportunidad de haber pasado durante 12 meses sin haber cogido y elegido lo que tú realmente querías? ¿Cuál es ese coste hundido que se dice, ¿no? Que al final 12 meses son muchos meses, son 52 semanas, 365 días, una auténtica barbaridad. Entonces, si de nuevo este año te marcas objetivos, te marcas hitos, te marcas retos, ponle la palabra que tú quieras, ostras, ¿por qué no puedes conseguirlo? ¿Por qué vas a dejar que siga pasando el tiempo cuando quieres, por ejemplo, me lo invento, hacer tu primer medio maratón, conseguir mejorar esa marca de medio maratón, conseguir alcanzar tu primera prueba maratón, tu primer ultra trail, tu primera carrera por etapas? Realmente, no sé, ¿a qué estás esperando? Y ya no sea solo esos hitos en cuanto a competiciones, sino, ostras, yo es que me lesiono, ostras, es que tengo molestias. Joder, que no hay que correr con dolor. El dolor es igual a que algo no está funcionando y de hecho las últimas semanas, estos últimos días, lo hemos estado comentando a través de Instagram, ¿no? Que por si no conoces la cuenta que utilizamos es estrategas.trail o la mía personal que es chim_escanellas. Y dentro de esa cuenta de Instagram estábamos hablando de la parte de correr con dolor. ¿Realmente es necesario correr con dolor? No. Joder, no, tío. O sea, si algo te duele es que algo está fallando. Es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para llamarte la atención, para alertarte que algo no está funcionando. Entonces, no te permitas la posibilidad de tener molestias a lo largo de tus semanas, a lo largo de tus días, con algo que es tu hobby, con algo que es pasártelo bien, con algo que es disfrutar. ¿Cómo vas a poder tener dolor cuando lo que estás haciendo es tu pasión, lo que te gusta? Y de este tema también hemos estado hablando. ¿Por qué vas a dejar de entrenar? Imagínate, pues ahora en época de festividad, cuando realmente lo que te gusta es entrenar. ¿Por qué voy a dejar de entrenar cuando soy padre? Ostras, si a mí me gusta hacer ejercicio, pues deberé priorizar esta parte del ejercicio, deberé sacar
O igual otras horas de entrenamiento cuando en lugar de estar viendo Netflix, pues pueda estar haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, ¿por qué no te estás priorizando cuando te está haciendo feliz eso? Que es justamente el episodio que estuvimos la semana pasada hablando sobre ello y que agradezco muchísimo todos los comentarios que nos dejasteis a raíz de eso. Tanto comentarios positivos como comentarios negativos, en los cuales había gente que me decía, ¿y tú qué sabes si no eres padre? Pues mira, pues justamente ahora mismo sí que ya soy padre y por esto me he puesto a hablar sobre este tema y antes no lo comentaba, aunque tenía a cientos de deportistas que son padres de 2 hijos, 3 hijos y aún así siguen entrenando porque les hace feliz. Entonces, ¿cómo vas a dejar de hacer algo que te hace feliz? Y bueno, no quiero liarme mucho en esa parte porque tienes un episodio completo en el que hablo sobre ello, pero te aseguro que si realmente quieres, realmente te gusta correr, realmente disfrutas con ello, es imposible que no encuentres tiempo. Es imposible, porque todo el mundo tenemos exactamente las mismas horas. Y si hay gente que lo consigue, creo que ninguno de los que estéis escuchando este podcast o viéndolo a través de YouTube seáis especiales. Otra cosa es que creamos que sí y que creamos que no tenemos tiempo. Pero eso es mentira. Y vale, dicho esto, nos metemos en el episodio directamente de hoy. Estaremos hablando sobre la técnica de carrera. Y primero de todo, cuando nos planteamos qué es la técnica de carrera o qué serían esos ejercicios de técnica de carrera, deberíamos entender primero pues la parte de técnica. Entonces, ¿qué sería la parte de técnica? Pues sería un gesto que nosotros asociamos en este caso al movimiento de carrera, el movimiento de correr, ¿no? De desplazarnos por una superficie. En montaña, pues tendríamos diferentes formas de correr, ya sea pues en el llano, ya sea subiendo o ya sea bajando. E incluso la técnica de no correr, sino la técnica de caminar. Todas estas serían las variables que podríamos englobar. Y hay algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de trabajar la técnica de carrera, es que es complejo. No es decir, venga, yo quiero cambiar mi gesto y de repente de un día para otro lo cambias. No, eso no es verdad porque cuesta mucho. Simplemente quiero darte un dato, un comentario, ¿no? Que el movimiento más complejo que tenemos en el deporte es la halterofilia, en un solo gesto. Y los que practican halterofilia, los que compiten en halterofilia, practican todos los días la técnica del movimiento. Todos los días. Y todos los días, aunque parezca que están haciendo un movimiento sencillo, tienen errores. Todos los días. ¿De acuerdo? Vamos a partir de ese punto de que no es fácil mejorar ese movimiento. Hay gente profesional que está todos los días practicando cada uno de esos movimientos y aún así tiene fallos. ¿Vale? Vámonos a la parte. ¿Y por qué? Primero de todo, yo quiero dividirlo en dos apartados en los que ¿por qué te diría que sí podrías utilizar la técnica de carrera? Y por otro lado, ¿por qué no tendrías que trabajar la técnica de carrera? Siempre asociamos técnica de carrera con ejercicios. Primero de todo, ¿por qué sí podríamos entrenar la técnica de carrera? Por algo muy sencillo, porque no te va a hacer daño. ¿Vale? Parece sencillo, ¿no? Pero de la misma forma que los estiramientos estáticos son una absoluta pérdida de tiempo en la mayoría de los casos, de todos vosotros que los podráis utilizar, la técnica de carrera no son ejercicios inútiles, son ejercicios que te van a ayudar, no te van a hacer perder el tiempo. De la otra forma, pues lo que te decía, los estiramientos estáticos sí que te hacen perder el tiempo porque se ve que no tiene un beneficio real, no tiene un beneficio en cuanto a, por ejemplo, la disminución de las lesiones. No es así, teniendo en cuenta que los estiramientos estáticos son esos en los que estás
pausado, manteniendo una posición. Luego tienes otros tipos de estiramientos que normalmente se utilizaría la palabra de movilidad dinámica, que esos sí que te ayudan y sí que te pueden realizar una mejora de tu rendimiento. Pero los estiramientos estáticos, seguro que no te hacen disminuir las posibilidades de las lesiones ni te hacen aumentar tu rendimiento. Siempre, de nuevo, en lo que estamos haciendo, que es correr. Entonces, la técnica de carrera, por otro lado, sí que te haría, sí que no te haría daño y sí que no te haría perder ese tiempo. Por otro lado, ¿por qué sí que podríamos hacer entrenamiento de técnica de carrera? Porque te ayuda a ser más consciente de tu movimiento y te ayuda a ser más eficiente en ese gesto. ¿Vale? Entonces, cuando tú empiezas a practicar los ejercicios, entiendes dónde tienes que apoyar el pie, cómo tienes que empujar, cómo tendría que haber esa reactividad, cómo tendrías que empujar contra el suelo, ¿vale? Tu tobillo tiene que estar activo, no tiene que estar pasivo, o sea, tu pierna, ¿no? Tu pie, la zona de apoyo, tiene que ser activa, no tiene que ser pasiva, no tienes que dejar que tu cuerpo simplemente impacte, sino que tienes que buscar que tu pie vaya hacia adelante, que se mueva más rápido. Entonces te hace ser más consciente de tu movimiento y además te hace ser más eficiente en ese mismo gesto porque lo tienes más integrado. ¿De acuerdo? Entonces, por esta otra parte, sí que podríamos utilizar esos ejercicios de técnica de carrera. Por otro lado, ¿por qué también podríamos utilizarlos? Porque realmente son ejercicios de fuerza. Son ejercicios, eso sí, que tienen baja intensidad, que son la mayoría de ellos pues muy sencillos, que no te van a realizar pues una demanda energética muy alta, no te van a realizar una demanda muscular muy alta en la que pues necesites mucho tiempo de recuperación. Entonces no te van a hacer daño, ¿no? Y la mayoría de ellos son muchos que son ejercicios pliométricos, que ya sabes que son como multisaltitos, rodillas arriba, pues skipping. Todo esto no te va a hacer ningún daño, ¿no? Y probablemente además te ayuden a mejorar. Entonces, por esto sería una de las razones que podrías seguir entrenándolos, porque al final la base de ello es que son ejercicios de fuerza, eso sí, no son de máxima intensidad, no son de un trabajo muy alto, entonces te permiten ir incorporándolo de forma constante. Además, también todos estos ejercicios de técnica de carrera te ayudaría a prevenir lesiones, sobre todo en aquellos corredores que tienen una técnica muy mala. ¿Vale? ¿Y qué considero que es muy mala técnica? Porque realmente malas técnicas no, o sea, una técnica que no sea buena en carrera no es simplemente no entrar de talón. No, ojo. Eso no tiene por qué ser una técnica que no sea buena en carrera. Sino mala técnica, yo lo considero una persona que va completamente chepado con la... No sé si entiendes esa palabra, ¿no? La palabra de chepado, porque nos escucháis de muchos lugares del mundo, pero sería como el jorobado de Notre Dame, que va con la espalda pues muy inclinada hacia adelante y entonces normalmente se asocia a luego dolores de espalda en la zona baja o en la zona alta, la zona cervical, ¿no? Entonces, para mí eso es correr con muy mala técnica o luego también donde se ve una oscilación en la cadera, que entonces sí que tiene un alto riesgo de lesión, sí que se asocia mucho a tener lesiones. Entonces, con estas dos patas, ¿no? En la de, pues estamos muy chepados o tenemos mucha oscilación en la cadera, yo sí que utilizaría los ejercicios de técnica de carrera. Pero ya te digo que no es la panacea la mayoría de los corredores. Y además, recordarte que sí que está, o sea, sí que lo utilizaría muchísimo más para corredores de asfalto que para corredores de montaña. Porque en asfalto el gesto es constante, es exactamente todo el tiempo el mismo gesto. Por otro lado, en montaña el gesto va cambiando dependiendo de la superficie. Como te comentaba al inicio, ya sea que vayas en llano, ya sea que vayas subiendo o ya sea que vayas bajando o caminando, el gesto va a ser diferente. Por eso, la técnica de carrera, la perfección en ese gesto, en la biomecánica del movimiento,
no sería la más necesaria en comparación con la técnica de carrera o el movimiento que realizas en el asfalto, que cada uno de ellos tiene que ser exactamente igual o es exactamente igual en la mayoría de los casos. Y aquí nos vamos a la siguiente parte, que sería la de por qué te diría que no hicieras técnica de carrera, ¿no? Y creo que esto es algo interesante porque, yo qué sé, cuando te vas a mirar por internet, por todo pone ejercicios de técnica de carrera para runners, ejercicios de técnica de carrera para runners. Y de repente, pues yo hoy voy a estar diciéndote, pues mira, realmente la técnica de carrera no es necesaria y te voy a contar por qué no es necesaria. Y este sería el punto más importante de todos. ¿Por qué no es necesaria? Pues mira, muy sencillo. La realidad, ¿cuál es? Que necesitas fuerza para poder mantener ese gesto durante los kilómetros. Entonces, no te sirve de nada tener un gesto o un movimiento perfecto en el cual, según los estándares de perfección del movimiento de carrera, si no puedes mantener ese gesto durante 15 kilómetros o durante 50 kilómetros, dependiendo de cuál sea tu prueba. Entonces, si no puedes mantener ese gesto, esa técnica de forma perfecta durante todos los kilómetros, no sirve absolutamente de nada. Entonces, joder, de nuevo volvemos a la base de todo, ¿no? Que es la fuerza. Si te fijas, muchos corredores, cuando están, bueno, tú mismo, ¿no? Pues vamos a poner un estándar que es la prueba maratón. Yo la mayoría de los ejemplos siempre los intento poner maratón porque creo que es una distancia que la mayoría de personas podrían llegar a hacer y además es la prueba reina del asfalto. Si tú te vas al kilómetro 30, te vas al kilómetro 35, hay muchos corredores que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca es absolutamente normal, alrededor, pues si tuviéramos 5 zonas de frecuencia cardíaca, alrededor de la zona 3, más o menos, zona 2, ahí andaría, ¿vale? Dependiendo del nivel, pues la pueden mantener más alta. Una zona que le permite perfectamente estar hablando. Si nosotros nos pusiéramos a medir en un simple ejercicio, como sería un salto vertical, la fuerza, o sea, la longitud del salto vertical al inicio y al final de la prueba, nos daríamos cuenta que ese corredor realmente ha perdido mucha fuerza. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a nivel cardiovascular el corredor está muy bien, pero los niveles de fuerza ya han ido disminuyendo a medida que va corriendo. Y por eso es que el corredor empieza a perder ese gesto, empieza a perder ese movimiento, lo que consideraríamos perfecto, o ese movimiento que él tendría perfecto a lo largo de los kilómetros, a lo largo de esa prueba. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, a medida que tardas más en hacer una prueba, es probable que tu posibilidad de mantener ese movimiento vaya viéndose perjudicada. Los corredores que tienen mayor nivel tienen la posibilidad de aguantar ese mismo gesto durante más kilómetros. Entonces, por eso, realmente, si eres un deportista bastante amateur en el que no puede estar aguantando el gesto durante muchos kilómetros, tengo que decirte que es el 90% o el 70%, yo mismo no puedo mantener un gesto perfecto durante toda la prueba, y te digo yo mismo porque igual piensas que soy el puto amo y es mentira, no soy el puto amo. Entonces soy una persona normal y corriente, entrenamos a algunos extraterrestres, pero el 90% de nosotros somos corredores normales y corrientes. Entonces, si no podemos mantener el gesto durante toda la prueba, realmente hasta qué punto es imprescindible que entrenemos la técnica de carrera. Entonces, ahí este punto es el más crucial de todos y por qué, de hecho, nosotros con algunos corredores trabajamos la técnica de carrera dentro del equipo de estrategas y con otros corredores directamente no las trabajamos. Y eso sí,
Lógicamente, cuando haces técnica de carrera, pues te puedes hacer fotos que son chulas y puedes decir pues que estás entrenando la técnica de carrera y todo eso. Pero la realidad es el término de, o sea, el apartado de la fuerza que podamos asociar a poder continuar el mismo gesto durante todos los kilómetros. Por otro lado, los ejercicios de técnica de carrera o la técnica en sí debe corregirse al instante. Repito, debe corregirse al instante. El feedback del movimiento tiene que ser instantáneo. Por ello, la mejora a través de vídeos y la corrección posterior, o sea, la corrección posterior y la mejora a través de los vídeos grabados es muy limitada. Entonces, por eso sabrás que en la natación, por ejemplo, el nadador normalmente va a clases de natación y eso es lo que le permite poder mejorar la técnica al momento. Y la natación es un deporte que está muy asociado a la técnica. Y lo mismo pasa con otros deportes en los cuales se requiere un gesto técnico. Entonces, de la misma forma, si nosotros quisiéramos correr y si nosotros quisiéramos mejorar nuestra técnica y si nosotros hiciéramos ejercicios de técnica de carrera, lo normal es que nos corrigieran la técnica al momento. Entonces, eso de estar haciendo ejercicios sin corrección es un poquito, habría que cogerlo un poquito con pinzas, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que no se podría corregir, o sea, no se podría mejorar al momento. Además, hay muchas personas que no tienen un buen control corporal. Entonces, si no trabajasen, si no entrenasen en un grupo, no sabrían exactamente el movimiento que están realizando. Entonces, va a decir, sí, yo tengo que subir las rodillas, ya, pero ¿cuánto lo estás subiendo? Por ejemplo, en el ejercicio de skipping. ¿Cuánto estás abriendo la zancada, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánta cadencia estás obteniendo? Entonces, todos esos términos, o sea, ejercicios en los cuales se necesita un control corporal, deberías trabajarlo directamente con un grupo. De hecho, yo te recomiendo que si quieres mejorar tu técnica de carrera de forma exclusiva, deberías ir a un grupo de atletismo, que probablemente no, que son los mejores en la técnica de carrera, porque el atletismo básicamente son muy pocos kilómetros, la mayoría de las pruebas, y el gesto es muy importante. Luego también, ¿por qué no trabajaría la técnica de carrera con las zapatillas que son muy amortiguadas? Pues algo muy sencillo, porque te impiden esa percepción del movimiento. Las zapatillas con mucha amortiguación, como por ejemplo las famosas Next Level, te impiden saber cómo estás apoyando con tu cuerpo. Pierdes esa percepción. Son ideales pues para disminuir el gasto energético, pero también son una ruina para entender si estás apoyando de talón o estás apoyando sobre la media, por la zona media del pie. Y por último, ¿por qué tampoco los entrenaría? Porque la mayoría de las personas, aunque apoyen de talón, no significa que estaría directamente relacionado con lesionarse, ya que hay muchísimas personas en las que realizarían ese apoyo de talón, pero es mínimo. Y directamente al apoyar ya consiguen desplazar todo su cuerpo y avanzar, y consiguen avanzar. Por tanto, tenemos que entender también que la técnica de carrera no es perfecta. Lo que se considera, por ejemplo, no apoyar el talón con ser algo igual a lesionarte, no es real. De hecho, puedes ver a muchísimos corredores de élite en asfalto, que sabes que el trail pues viene del asfalto, que no tienen lo que se diría una técnica perfecta y aún así consiguen grandes tiempos. Entonces, nosotros como deportistas amateurs deberíamos trabajar la técnica de carrera. Pues bueno, depende. Y por eso he estado intentando hacer esta comparativa de por qué sí que tendrías que trabajarla y por qué no. Ahora ya es decisión tuya si quieres incorporar, si quieres continuar realizando esos ejercicios de técnica de carrera. Pero ya has visto esos diferentes apartados. Tú eliges, está en tus manos,
si quieres invertir tiempo en ello o, por otro lado, no quieres invertir tiempo en ello. Ahora, por lo menos, pues verás y a través de redes sociales todo el mundo habla de técnica de carrera, tal y pascual, pues podrás tener al menos una decisión propia y al menos desde otro punto de vista que no tiene que ser siempre entrenar la técnica de carrera de forma exclusiva, porque no es la realidad. No tenemos por qué entrenarla y de hecho nosotros no la entrenamos con muchos corredores. Y aquí, y digo, y ya está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, dímelo en comentarios, déjame algún mensajito de si no tienes ni puta idea, yo voy a seguir entrenando técnica de carrera porque así me lo han dicho y no me va mal. O por otro lado, pues me parece interesante, voy a elegir si lo quiero hacer o no. Y nada más, espero que te haya parecido interesante. Y si es así, pues compártelo con tus amigos y así llegamos a muchas más personas, que estoy muy contento porque cada vez más hay más escuchas y para mí es un verdadero placer porque al final tanto yo como el equipo invertimos mucho tiempo en este podcast y gracias a vosotros pues tiene sentido todo esto. Un fuerte abrazo y hasta el año que viene. ¡Chao!